Muy buenas tardes, estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Les informamos que esta sesión está siendo transmitida a nuestro fanpage. No olvide darle like a la página y compartir este en vivo. Recuerde que para el marcado de su asistencia, más adelante compartiremos un link. Por favor, no comparta sus datos personales en el chat. El día de hoy, martes 22 de marzo del 2022, continuando con nuestras actividades de formación ciudadana, hemos programado la conferencia Agenda y Tarea Pendiente para el Proceso de Descentralización en el Perú. La finalidad de esta conferencia es de conocer el estado de la descentralización como proceso político y económico y analizar su agenda y tarea pendiente hacia el mediano y largo plazo, sabiendo que se trata de una dinámica social y política de gran complejidad, en la cual confluyen diversos factores económicos, fiscales, políticos, institucionales y culturales. A continuación, contamos con palabras de presentación a cargo del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias, Vanessa. Bueno, quisiera comenzar por saludar a nuestros expositores, así como también a los ciudadanos que nos acompañan cada martes democrático en sus diferentes ediciones, ¿no? En esta oportunidad nos hemos congregado para tratar un tema muy importante que se llama la agenda y tarea pendiente para el proceso de descentralización en el Perú. Este es un tema sin duda muy pendiente, muy importante, porque considero personalmente, creo que hoy día escucharemos a los especialistas, que este es un tema que todavía está quizás mucho más allá de la mitad de lo que de lo que hubiésemos esperado después ya de muchos años de su proceso de su implementación. Si bien es cierto, el proceso de la descentralización ha estado presente en toda la época republicana. De hecho, Pedro Planas hace referencia, hace un pequeño estudio sobre la presencia pues de esta voluntad política inserta en los diversos textos constitucionales de la época, es que en el 2001 recién se da un impulso de nivel constitucional trascendental, ¿no? Rompiendo unos mitos que para ese momento representaban todavía un obstáculo para dar ese salto hacia la regionalización, como por ejemplo los mitos referidos a que el Perú no puede regionalizarse porque carece de regiones históricas, ¿no? En parte puede ser cierto esto. Bueno, son los mitos que señala Pedro Planas. En todo caso yo los comento brevemente, ¿no? Quizás una de las instituciones políticas más fuertes del sistema político peruano, no estoy hablando de la República, sino del sistema político peruano que viene del virreinato, básicamente son las municipalidades. En este caso, la expresión más acabada, más desarrollada de instituciones subnacionales de gobierno que hemos tenido han sido los gobiernos, las provincias, ¿no? Las municipalidades provinciales. En cuanto a departamentos, no había una instancia de gobierno central a nivel de departamentos y mucho menos de región. En tal sentido, no se habían configurado los elementos necesarios para un proceso de integración y de descentralización, ¿no? Un proceso de integración que implique el acercamiento comercial, cultural y, bueno, que tenga como corolario su forma política a nivel de regionalización, ¿no? En este sentido, creo que este es un reto todavía pendiente, ¿no? A manera de anécdota, alguna vez cuando por estas cuestiones del trabajo del Congreso hemos visitado muchos gobiernos regionales y muchos gobiernos provinciales, ¿no? Municipalidades provinciales, y saltaba la diferencia, pues un gobierno regional estaba
construido en galpones o en construcciones de un solo piso, quizás unos apartamentos con techo de cabina. Una municipalidad provincial tenía una infraestructura que databa pues de siglos, ¿no? Y de gran dimensión y todo eso, ¿no? Otro mito que se mencionaba en aquellos entonces era la regionalización atenta contra el Estado unitario. Y finalmente que las regiones menoscaban a los departamentos. Creo que estos son temas que la experiencia los ha sobrepasado, excepto la primera parte o el primer punto que he mencionado. Sin embargo, creo que ya del 2001 a la fecha, prácticamente 20 años después, podemos señalar que tenemos retos muy, muy, muy pendientes, ¿no? Como por ejemplo la ejecución de los presupuestos. Un politólogo conocido él, que escribió Los nervios del gobierno, cuyo nombre se me acaba de ir, él decía que el tamaño de los gobiernos se mide por el tamaño de sus presupuestos. En este sentido, solo hace falta para una suerte de ejercicio comparar, por ejemplo, el tamaño del presupuesto de los Estados Unidos para comparar con el presupuesto de nuestro país. Vamos a ver que la diferencia es absolutamente notoria, ¿no? Nosotros somos como una persona de 1 centímetro y Estados Unidos es como una persona de 1,80 m. Solamente el presupuesto de nuestro país alcanza para la administración de las cárceles del presupuesto de los Estados Unidos. Bueno, el proceso de descentralización ha implicado que los gobiernos regionales, como nunca antes, comiencen a manejar presupuestos, ¿no? No obstante, esa significativa cantidad, vemos que existe pues un problema, ¿no? No solamente tienen presupuestos, sino tienen problemas para ejecutarlos. En este sentido, el reto pendiente tiene que ver con la manera de cómo desarrollamos expertise, cómo desarrollamos modernización para que se puedan ejecutar estos presupuestos con eficacia y con eficiencia. Y sumado a otro reto más aún, quizás más complejo, más estructural, más cultural, más legal, si se quiere, ¿no? La corrupción. Si bien es cierto, se han comenzado a distribuir los recursos, pero también los casos de corrupción se han incrementado sustancialmente, ¿no? Cada año, en promedio, casi el 80% de los gobiernos regionales terminan siendo investigados. A la fecha creo que hay 19 de los 20 regionales que están siendo investigados por las fiscalías especializadas. Esto nos da una clara alerta, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Hemos vencido la voluntad política para descentralizar al país. Hemos realizado los arreglos constitucionales necesarios para disponer la descentralización del país. Se está distribuyendo progresivamente los presupuestos, sin embargo, no los podemos ejecutar. Los ejecutamos deficientemente y con mucha corrupción. Pero bueno, esa es una apreciación personal a manera de introducción que, por cierto, nos van a desarrollar y explicar con mayor detalle nuestros expositores. Hemos querido invitar pues a especialistas, a los que mejor manejan el tema en cuanto a la academia y en cuanto a la investigación, los temas referidos a la descentralización. En tal sentido, contamos con la presencia de la licenciada Silvana Rosario Huanqui Valcárcel, que es profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, y el economista del Instituto Peruano de Economía, Fernando González Tinoco. Creo que vamos a hablar de muy interesante, así que les recomiendo poner modos
a los expositores. Vanessa, así que damos por iniciado el programa Martes Democrático del día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana. A continuación, le damos la más cordial bienvenida a nuestros expositores invitados y empezamos con la profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Silvana Huanqui Valcárcel. Ella ha sido asesora en el Ministerio de Economía y Finanzas, ha sido también analista para OCITRAN y fue asesora en asuntos de la APEC. Bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y bueno, gracias por la asistencia a quienes me están escuchando. Déjenme compartir una presentación breve. Bueno, a ver. Bueno, en los siguientes minutos lo que quería era precisamente tratando de entrar en el tema, de analizar un poco, repensar, buscar repensar todo este camino que estamos en la mitad, estamos en medio, ya prácticamente el proceso de descentralización ya tiene casi 20 años, ya 2 décadas, con lo cual se supone que después de 2 décadas tiene que tener resultados sólidos, ¿no es cierto? Se esperaba, digamos, cuando estábamos parados en el 2002, buscando la reforma constitucional, armando toda las bases normativas, institucionales, uno pensaba que en 20 años, de alguna forma, iban a haber resultados prósperos en cuanto al desarrollo territorial, desarrollo regional, a nivel local, etcétera. Pero claramente ahora estamos parados luego de 20 años y miramos todo el camino que hemos recorrido para darnos cuenta que finalmente el proceso de descentralización no está o no ha dado los resultados que se esperaban, no es un proceso con el cual podemos sentirnos orgullosos, digamos, como política de Estado que se ha aplicado, se ha implementado de manera exitosa, porque finalmente pues vemos que tenemos fallas de diseño, tenemos fallas en la ejecución y que prácticamente el proceso podemos reconocer que está paralizado, ¿no? Digamos que los últimos esfuerzos para hacer esos cambios ya se dieron en el 2006 más o menos, digamos, este shock descentralizador que fue, digamos, una política bastante apresurada para poder entregar una serie de funciones y competencias, pero luego de eso, independientemente si es que fue una buena o una mala medida, luego de eso no se han visto esfuerzos adicionales fuertes, digamos, estructurales que permitan poder reconocer o decir que estamos avanzando hacia la descentralización. Creo que eso es un punto que hay que reconocer. Pero antes que eso, quisiera empezar tratando de resaltar la importancia de por qué el país, bueno, nuestro país es un país que necesita o tiene que tener una visión descentralizada. Si nosotros lo vemos de diferentes aspectos, desde la parte geográfica, la parte social, cultural, climática, etcétera, nos podemos dar cuenta de que somos un país altamente heterogéneo. Tenemos una heterogeneidad muy fuerte en diversos aspectos, con lo cual nos debería obligar a reconocer que las políticas no pueden ser pensadas bajo un centro o una entidad centralizada, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, es muy distinto pararnos en una ciudad en la costa, es distinto a pararnos en una ciudad en la sierra o en la selva. Entonces, prácticamente son situaciones territoriales, geográficas muy diferentes, con lo cual en diversos aspectos, como vamos a ver más adelante, van a generar una forma cambios, ¿no? Cambios o percepciones o necesidad de una percepción, una planificación diferenciada. Por ejemplo, si vemos solamente el mapa geológico, solamente parándonos en la costa, sierra, selva, nos damos cuenta de que si queremos construir 100 kilómetros de carretera, no es lo mismo en términos de costos, en términos de planificación, en términos de impacto de esos 100 kilómetros de carretera, ¿no es cierto? Si nos paramos en la costa, en la sierra, en la selva. Para empezar, solamente en tema de costos, bueno, en el Perú, si bien pues, el costo del kilómetro de carretera es ya de por sí caro, estamos hablando de un promedio de $800,000 por kilómetro de carretera, comparando con 200,000, digamos, en Europa. También tenemos que reconocer que esos 100 kilómetros en la sierra o en la selva es mucho más caro. Y no solo eso, sino que de repente esos 100 kilómetros
van a interconectar mucho menos en cuanto a las sociedades, a las ciudades. 100 kilómetros prácticamente en la costa tenemos que podemos llegar pues, a muchas más zonas que 100 kilómetros en la sierra, ¿no es cierto? Donde la carretera tiene que estar subiendo y bajando para poder llegar a una comunidad o una ciudad cercana. Entonces, todo eso hace que tenemos que pensemos que efectivamente las políticas solamente de infraestructura ya de por sí tienen una necesidad de verse de manera diferenciada. ¿De acuerdo? Igual también las políticas de riego, ¿no? Digamos, política de riego, política de recurso, de jalar el recurso hídrico en la costa o en la sierra, también tiene que generar políticas o implementación de proyectos muy, muy diferentes. Ahora, si nos vamos por el tema social, definitivamente, pues, tanto la situación demográfica, la situación económica, la situación geográfica es diferente y con lo cual también resulta en diferentes velocidades de desarrollo. ¿De acuerdo? Y encima, considerando, pues tenemos tenido un proceso de centralismo que viene de muchas décadas atrás y ha generado pues desigualdades en el crecimiento y por lo tanto una concentración de pobreza en diferentes zonas. Entonces vemos el mapa de pobreza y vamos a ver que en algunas zonas, especialmente de la sierra sur, sierra norte, o en algunos sitios de la selva, la pobreza es muy alta, ¿no? Es bastante difícil la situación y también considerando que es diferente pensar, por ejemplo, en una pobreza rural, digamos, si vamos a Pilpichaca, en Huancavelica, vemos las condiciones de pobreza que tienen los ciudadanos en ese distrito versus las condiciones de pobreza urbana que podemos encontrar, digamos, en el mismo Lima metropolitana. Entonces, digamos, en un lado hay más servicios o mayor acceso de repente a servicios de salud, de repente en el otro lado no. Entonces, las necesidades claramente son diferentes. Podría entrar en mucho más detalle sobre la importancia, sobre las diferencias que existen, pero lo primero que tenemos que reconocer es que claramente somos un país que no puede tener una gestión centralizada por diferentes ámbitos, diferentes dimensiones, cualquier dimensión que queramos analizar, prácticamente pararnos en 100 kilómetros de distancia de una ciudad a otra es otro mundo, ¿ok? Es otro mundo, diferentes necesidades. Y eso obliga a tener que pensar en políticas específicas. Ahora, ¿por qué descentralizar? Precisamente porque existe una alta heterogeneidad económica, cultural, histórica, política, geográfica, etcétera, ¿de acuerdo? Y además, hay una razón poderosa, que por lo general cuando existe un proceso de descentralización involucra una mayor participación, una mayor cercanía a la población. Hay mayor información de la gestión, entonces es muy diferente una gestión centralizada, de acuerdo, donde los ciudadanos, especialmente más lejanos, pueden no tener ese acceso ni siquiera a la información de los servicios que se proveen, y mucho menos la posibilidad de tener un acceso al sistema de rendición de cuentas. ¿De acuerdo? A un proceso de rendición de cuentas. Entonces, esta mayor cercanía a la población puede generar también un mayor acceso y calidad de los servicios públicos, porque una política o unas autoridades que están más cercanas a la población van a conocer con más exactitud cuáles son las necesidades de estos ciudadanos. ¿De acuerdo? También lleva la proactividad de minorías en acciones locales, la mejora en la rendición de cuentas, entre otros beneficios. Entonces, de alguna forma, la descentralización en sí es una política que no debe de retroceder, más bien hay que buscar precisamente esta reformulación. Ahora, ahí quiero llegar. Cuando hablamos de descentralización, tenemos que darnos cuenta qué implica la descentralización. La descentralización no es solamente la delegación del poder, delegación de funciones, de responsabilidades en entes regionales o locales, sino hay que entender que la descentralización es, así como está, digamos, plasmada, incluso en la misma Constitución, implica la transferencia de este poder de decisión en asuntos de gobierno a los electores. ¿Por qué? Porque en este momento que se trasladan los electores, esta decisión, los electores prácticamente están eligiendo a sus autoridades, porque una dimensión muy fuerte del proceso de descentralización en el Perú es la dimensión política, lo que implica que los electores están eligiendo a sus representantes a nivel regional y local que
tienen unas funciones y competencias específicas, ¿de acuerdo? Entonces, ese proceso de elección democrática es muy fuerte en términos de política pública. Entonces, lo que estamos hablando es una suerte de devolución de poder político a la sociedad civil, ¿no? Y por lo tanto, en este proceso de devolución debería de fortalecerse todos los procesos de rendición de cuentas, y responder con mayor facilidad esa gestión a los gobiernos, a los ciudadanos. Ahora, esa es un poco la visión general, la visión teórica que tenemos hasta el momento. Ahora, ¿cuáles son los retos del proceso? O sea, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que falta? ¿En dónde hemos avanzado? Entonces, he querido brevemente, muy brevemente, porque no tengo mucho tiempo para esto, porque en realidad cada tema es un mundo aparte, tomar los diferentes ejes del proceso, los diferentes ejes estratégicos que se consideran en un proceso de descentralización, para poder pensar, digamos, miremoslo como una gran mesa que tiene 7 patas. Las 7 patas son importantes, son necesarias. ¿Okay? Entonces, ¿cómo estamos en estos 7 ejes? Por ejemplo, que en el tema de transferencia de funciones y competencias, no es uno de los ejes más, no más importantes en realidad, sino de los ejes principales, porque prácticamente sustentan todo el diseño de la descentralización. Cuando hablamos de la transferencia de funciones y competencias, actualmente, bueno, tenemos la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Bases de la Centralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley de Municipalidad, etcétera, que nos dicen, en el contenido de esas normas, nos dicen teóricamente cuáles son las funciones, qué es lo que tiene que hacer un gobierno regional, hasta dónde tiene que actuar un gobierno regional, un gobierno local, ¿de acuerdo? Y el gobierno nacional con los diferentes sectores. Pero en realidad, si nos ponemos a analizar esas normas, realmente concluimos que finalmente las transferencias o las competencias y funciones de los gobiernos regionales y locales no están claras. Es decir, no están delimitadas. Solamente por dar un ejemplo, en el manejo del COVID se vio claramente esta falta de definición de esas competencias y de esos límites, porque de alguna forma podemos saber por la LOPE que el Ministerio de Salud, el sector, el gobierno nacional, formula la política nacional de salud. La ley de bases nos dice, es un ejemplo muy chiquito, de que el gobierno regionales promueven y ejecutan inversiones públicas de servicios básicos, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de la infraestructura hospitalaria, etcétera. Estamos imaginando, va por ahí. Las competencias exclusivas de gobierno local implica administrar y reglamentar los servicios públicos locales, ¿de acuerdo? Administrar y reglamentar. Si nos vamos a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, nos dicen organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud. Ahí empezó el cruce, el traslape, hasta dónde implica la organización, la administración, quién administra, quién, ¿de acuerdo? La Ley Orgánica de Municipalidades nos dicen promover la calidad de los servicios de salud. Entonces, solamente un aspecto tan chico ya podemos decir, entonces, ¿quién debería haberse encargado de asegurar pues, el aislamiento de las personas en el 2020 cuando empezó la pandemia? ¿Quién debería haberse encargado de asegurar que los servicios de salud funcionen de manera adecuada? ¿Quién debería? Entonces, ahí hubieron una suerte de quién, cómo, qué hago yo. Todavía entiendo que el proceso de las transferencias o la matriz de transferencias y competencias que tiene que realizar PCM todavía no está realizada, no está clara. Yo creo que es un tema de agenda importante. ¿Okay? Por otro lado, un segundo eje, para ir más rápido, la centralización fiscal. La descentralización fiscal, ¿no? Como proceso, como política, tiene sus 4 patas, en los gastos, ingresos, transferencias, endeudamiento. ¿Qué es lo que se busca? Que principalmente los gobiernos regionales y locales puedan contar con la autonomía suficiente para que puedan llevar a cabo sus transferencias, sus funciones específicas. Entonces, es decir, ingresos específicos y previsibles que puedan permitir un planeamiento a largo plazo. Un sistema de transferencias que permita reducir las desigualdades horizontales y verticales. ¿De acuerdo? Una calidad del gasto público sólida y un sistema de endeudamiento que no lleve pues, al desfalco fiscal del país. Pero, sin embargo, ¿qué tenemos hoy día? Tenemos gobiernos regionales que no cuentan todavía con una potestad de recaudación de impuestos, gobiernos locales que tienen la potestad de recaudar impuestos, tienen impuestos a su favor, pero sin embargo tenemos una de las recaudaciones más bajas de América Latina. No llegamos ni a 0.3% del PBI, cuando en otros países como Colombia,
estamos alrededor de 0,8 o 1%, o incluso países como Francia, que tiene 4%, que recaudan, las municipalidades recaudan 4% del PBI. Entonces, claramente todavía nos falta avanzar muchísimo respecto al eje de descentralización. Un tercer eje, el tema de articulación intergubernamental. Si bien hoy en día existen espacios, efectivamente los GORES ejecutivos, que de alguna forma pues, se llevan o el mundo ejecutivo desde el 2016, nos damos cuenta de que finalmente estas políticas no son vinculantes. Entonces, ¿qué sucede? Que hay acuerdos entre el gobierno nacional, regional y local, no sé, se llegan a acuerdos específicos, sin embargo, no son vinculantes en el sentido de que no hay una obligatoriedad en cumplir metas específicas dentro de los diferentes aspectos, con lo cual no permite pues una consolidación en el proceso de articulación. Y no solamente ello, sino también al momento de elaborar las políticas nacionales, la participación de los gobiernos regionales y locales es casi nula. Incluso en programas presupuestales, donde la mayor parte de la ejecución se ejecuta a través de gobiernos regionales y locales. En fin, entonces, otros espacios como los consejos de coordinación regional y consejos de coordinación local existen una serie de espacios. El tema es aprovecharlos, porque la articulación intergubernamental, sin esta pata, tampoco el proceso se va a mover. Y esta pata es también una de las que está con muy poco avance en el tema. Luego, un cuarto eje, el desarrollo de capacidades. Se supone que el proceso de descentralización iniciaba en el marco normativo con una posibilidad, ¿de acuerdo?, de generar mayores competencias, una mayor capacitación, pero de alguna forma en el proceso, digamos, lo que era el CND, que hoy día es la Secretaría de Descentralización, hay una oficina de desarrollo de capacidades y articulación que desarrolla una serie de procesos de capacitaciones, seminarios, acompañamientos técnicos, pero como hay una alta rotación de personal, esta alta rotación de personal no permite que las personas que están capacitados, que se encuentran capacitadas, puedan de alguna forma ejecutar o ejercer lo que conocen, digamos, en el mediano plazo. Simplemente hay una rotación. Sabemos que, por ejemplo, en los gobiernos regionales, locales, prácticamente la mayoría de trabajadores pertenecen a esquemas de locación de servicios, entonces que tienden a ser altamente, no tienen esa estabilidad laboral. ¿Okay? Un quinto eje, en la inversión descentralizada. También hablamos de alguna forma de la calidad de la gestión pública. Hoy en día tenemos una serie de mecanismos, una serie de herramientas, por ejemplo, obras por impuestos, APPs, los mismos procesos de inversión pública que de alguna forma tienen toda una institucionalidad en todo el ciclo de la gestión. Sin embargo, no tenemos, la capacidad de gestión de los proyectos a nivel regional y local y también nacional, no se escapa el nacional, es muy baja. La ejecución, no solamente la ejecución es baja, sino la calidad de la inversión, que, bueno, lamentablemente todavía no hay una medición o un proceso donde permite asegurar que los proyectos están realmente cerrando las brechas. Esa es una información que todavía no la conocemos. Solamente conocemos que la gestión en términos de ejecución es bastante baja. No tenemos una desarticulación y automización del gasto de inversión. Es decir, proyectos que tienen montos menores, una serie de proyectos, N proyectos con montos muy chiquitos, cuando en realidad se puede pensar en proyectos más grandes que puedan tener un mayor impacto a nivel de cierre de brechas, ¿no? Y bueno, problemas de corrupción también de funcionarios que está inmerso pues en toda la administración pública, especialmente en la inversión pública. Y para ir más rápido, el otro eje del proceso, que es de la integración regional, cuando hablamos de la integración regional, por ejemplo, la primera idea que se planteó durante el desarrollo o la formulación del proceso era la idea de crear macroregiones, ¿de acuerdo? Incluso había un incentivo para la coparticipación del impuesto a la renta y del IGB, donde decía, si las regiones pueden formar macroregiones, se les va a entregar como ingreso una coparticipación del impuesto a la renta de personas naturales y del IGB. Sin embargo, nunca se llegó a formar una macroregión. ¿De acuerdo? Ahora existen algunos esfuerzos, digamos, menores para converger o para generar este tipo de plataformas donde se puedan integrar
gobiernos locales y regionales, a través de, por ejemplo, mancomunidades, pero los cuales su integración va asociada a un fin específico, con lo cual es un avance sí, pero todavía hay bastante por hacer. Y finalmente, el último eje del proceso es de participación ciudadana, donde de alguna forma las leyes orgánicas sí establecen los espacios, definen los espacios, los consejos de coordinación y el regional y local, son instancias de concertación con la sociedad civil, ¿no? Y también tenemos un presupuesto participativo. Sin embargo, todavía creo que los resultados en cuanto a los logros que se pueden lograr en este proceso de participación todavía hay muchas dudas al respecto. No son digamos, no se ha comprobado que existe una mejora en la calidad de la gestión derivada de un proceso de participación ciudadana. Todavía estamos un poco en pañales. Entonces, finalmente, para cerrar este tema y cumplir con el tiempo establecido, cuando hablamos de desafíos, la agenda del proceso de descentralización es definitivamente amplia. Pero lo primero que quiero mencionar ahí es que para poder avanzar con el proceso, o sea, hay que reconocer, hay una necesidad de avanzar con un proceso de descentralización, pero no con este proceso de descentralización. Es decir, no podemos pensar en delegar más competencias y más funciones sin asegurarnos que exista la calidad y las capacidades suficientes en estas instancias gubernamentales para poder llevar a cabo e implementar esas funciones y competencias. Entonces, lo primero que creo que es importante reconocer a nivel de legislativo y ejecutivo es la necesidad de rediseñar o repensar el proceso, retroceder para saber, cuando digo retroceder no digo recentralizar, no, digo retroceder y empezar a reconocer qué está fallando en las bases. Las normas vigentes están prácticamente desfasadas, entonces hay que buscar, diagnosticar qué está fallando en el proceso para poder volver a las bases normativas institucionales y poder replantear un nuevo proceso. Entonces, ahora, un tema que mencionaron al inicio es sobre Perú como país unitario. Yo estoy convencida de que se puede llevar a cabo un proceso exitoso de descentralización en países unitarios. Se puede llevar, porque un país unitario implica tener la capacidad o desarrollar esta capacidad de trazar un norte y buscar un desarrollo territorial integrado, un desarrollo territorial al 100%, es decir, tomando en cuenta el 100% del territorio. Eso es lo que implica precisamente buscar ese norte bajo una lógica de país unitario. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que el norte tiene que estar bien trazado y las necesidades identificadas de manera articulada. Y eso lleva a pensar en la necesidad de retomar y repensar nuevamente los mecanismos de planificación. Entonces, primero, la delimitación de transferencias y competencias de funciones va por un lado. La mejora en la calidad del gasto regional y local, asegurar las capacidades para mejorar el gasto de los diferentes niveles de gobierno. A nivel político, lo que implica es mejora en la calidad de los partidos políticos, porque no podemos pedir, o sea, la institucionalidad de los partidos políticos es muy baja, no solo a nivel de gobierno regional y local, también a nivel de gobierno nacional. Nuestros partidos políticos tienen que ser sólidos. ¿Por qué? Porque como tenemos una dimensión fuerte de descentralización a nivel político, necesitamos asegurar que los partidos políticos pueden mantener una institucionalidad que no permita pues una miopía, sino que permita el desarrollo de estrategias de largo plazo, de largo alcance. Por otro lado, la planificación estratégica, justo en esa idea que corté, la planificación estratégica a nivel de gobierno nacional e implementada en las diferentes instancias, en diferentes niveles de gobierno y a nivel de todas las entidades públicas, creo que es necesario. O sea, creo que es uno de los puntos de agenda que tiene que reconocer el Estado, que no va a llegar a ningún lado si es que no parte de un proceso de planificación estratégica. No solamente implica llenar planes nacionales, planes regionales, no tener un PCM, no tener indicadores, papel que aguanta todo, sino asegurar que los objetivos estratégicos se lleven a cabo. Una forma es ligar el presupuesto público con los objetivos estratégicos. O sea, fortalecer los mecanismos de gestión de resultados, incluir mecanismos de articulación territorial, etcétera, etcétera.
Y finalmente, bueno, reducir la alta dependencia de las transferencias, porque la idea es precisamente buscar que los gobiernos regionales y locales puedan ser autosuficientes, y lo que le permite también la gestión de largo plazo, la previsibilidad de los ingresos y del gasto a largo plazo. Y un sistema de transferencias que complemente los ingresos, pero que sea articulado. Es decir, que sea articulado, que no genere más desigualdad de la que genera. Bueno, quería mejorar la articulación, que ya lo mencioné. Esto es un poco todo, traté como les dije, esos temas pueden dar para horas de discusión. He tratado de mantenerme en el tiempo y tratar de poner muchas ideas en creo que 20 minutos. Agradezco mucho su atención y bueno, estoy abierta para cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias, mi estimada. Ahí está, ya lo retiramos el PPT. Muchísimas gracias, estimada Silvana Huanqui Valcárcel. A continuación, pasamos con Fernando González Tinoco. Él es economista senior del Instituto Peruano de Economía IP, es licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico, cuenta con un micromáster en Data de Economía y Políticas de Desarrollo del MIT. Él es especialista en Economía Regional y Políticas de Competitividad. Adelante, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es en verdad un honor, y un honor también compartir el panel con Silvana. Buenas noches. Entonces, voy a proceder a compartir mi presentación. ¿Me pueden confirmar si se puede ver bien? Sí, todavía está cargando. Ahí está, okay. Hay que ponerlo en modo presentación, por favor. Está, pero en todo caso ahorita... Listo. Verifico. Ahora sí, ya se visualiza completamente. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, en el tiempo que es breve, también voy a tratar de dar un vistazo general acerca de los retos que aún mantiene el proceso de descentralización en el país. Mi presentación va a estar más enfocada en poder entender algunos indicadores que nos muestran las brechas, tanto sociales como de desarrollo, de infraestructura y brechas económicas entre las distintas regiones del país, y poder identificar algunos puntos que son especialmente relevantes para poder mejorar el proceso de descentralización y algunas propuestas finales. Entonces, primero quería empezar mencionando que en los últimos 20 años, bueno, como sabemos, la economía peruana ha crecido a un ritmo muy importante, ha sido un ritmo sin precedentes, incluso con la caída de la economía en el 2020 y dada la recuperación del PBI en el 2021, tenemos uno de los crecimientos más altos en América Latina, y este crecimiento ha mejorado la economía en todas las regiones del país, ¿no? Algunas han crecido a una tasa mayor que otras. Vemos en este gráfico, al lado izquierdo está Apurímac, Ica y Ayacucho, con crecimientos sumamente altos. En muchos casos también la economía empezó siendo bastante pequeña, por lo cual es más fácil crecer porcentualmente, pero incluso y al lado derecho, incluso entre las regiones que han crecido un poco menos, tenemos finalmente que todas las regiones están en positivo. Es decir, la riqueza en cada una de las regiones es mayor que lo que se tenía antes. En línea con el crecimiento del PBI, tenemos que la pobreza se ha reducido en todas las regiones. En barras azules o celestes vemos el nivel de pobreza que teníamos en el año 2004, según la Encuesta Nacional de Hogares. Vemos que cayó progresivamente hasta el año 2019, que son los puntos rojos, y en el año 2020, debido a los efectos de la pandemia, la pobreza se incrementó en todas las regiones del país. Y finalmente, esa última información disponible hasta el momento nos ubica en niveles reflejados en los triángulos negros. Entonces, estamos por encima de lo que teníamos en el 2019, evidentemente. Aún así, ha habido una mejora importante, y en la medida que continuemos creciendo en los próximos años, se espera que también la pobreza se reduzca progresivamente. Ese es el reto, poder crecer y además crecer de manera inclusiva. Ahora, gran parte de la caída de la pobreza en el país está relacionado con el crecimiento de los ingresos por trabajo. Es decir, los trabajadores han incrementado sus ingresos en términos reales, lo que quiere decir descontando el efecto de inflación, y este crecimiento de los ingresos de las familias, además, se ve una relación ligeramente negativa en las regiones que tenían menos ingresos en el 2019, han tenido un mayor crecimiento de los ingresos que las regiones con mayores ingresos. Entonces, se ve que ha habido un crecimiento, en general todas las regiones están mejor,
Pero esto no significa que no hayan brechas, y brechas muy importantes. Como se mencionó también en la presentación anterior, el Perú es un país muy diverso geográficamente, un nivel de heterogeneidad muy alto, y a pesar de que, primero para poner un poco en contexto, todas las regiones están mejor, hay diferencias muy importantes y muy notorias. Esto podemos verlo a través del siguiente mapa. Este es el índice de desarrollo humano a nivel de provincias. Vemos que son las regiones de la sierra y de la selva, principalmente las que se encuentran en los quintiles inferiores, es decir, si dividimos a todas las provincias según su nivel de desarrollo humano y consideramos al quinto que se encuentra en la peor posición, que son las provincias que están pintadas de rojo, vemos que la mayoría se encuentran en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, y también las del cuarto quintil, es decir, el 20% que le sigue, también se ubican entre la sierra y la selva del país. ¿No? Mientras que las regiones, más bien las provincias costeras, todas se ubican entre el primer y segundo quintil, quizás alguna en el tercer quintil. Entonces, hay una diferencia importante en cuanto al nivel de riqueza, en cuanto al nivel de desarrollo humano dentro de las provincias, y esto recoge las diferencias que hay también en cuanto a riqueza, en cuanto al acceso a educación, el acceso a servicios básicos, el acceso a salud de las familias. Entonces, para evidenciar un poco estas diferencias entre regiones de manera un poco más sistematizada, nosotros en el IPE elaboramos todos los años el índice de competitividad regional, INCORE. En el INCORE lo que nosotros hacemos, a ver, estoy pasando, es evaluar la competitividad regional, y para ello evaluamos 40 indicadores, los cuales agrupamos en 6 pilares. Tenemos indicadores que están en el pilar entorno económico, como el PIB per cápita, el acceso al crédito, el presupuesto, con el presupuesto per cápita de cada una de las regiones. Tenemos indicadores relacionados con el pilar infraestructura, como el contar con acceso a los 3 servicios básicos de agua, electricidad y saneamiento, contar con redes viales asfaltadas o pavimentadas, contar con un adecuado acceso a Internet, entre otros. Y bueno, así pues sucesivamente tenemos indicadores relacionados con el pilar salud, educación, el pilar laboral y el pilar instituciones. Entonces, el análisis y la evaluación sistemática de estos 40 indicadores nos permiten un poco identificar cuál es el nivel de competitividad de cada una de las regiones del país, poder hacer un ranking, saber cuáles son más competitivas, cuáles son menos competitivas, y con ello también además identificar dónde están las brechas de las regiones. Es decir, hay algunas regiones que pueden estar quizás muy bien en lo económico, quizás tienen un PDI que está creciendo año tras año, quizás incluso el desempleo es bajo, pero puede haber un problema relacionado con la institucionalidad, quizás la inseguridad ciudadana es creciente, o quizás, por ejemplo, los indicadores de salud no están tan bien como lo que se esperaría que estén para una región con el desarrollo económico y laboral que puede tener. Entonces, lo que vemos, estos son los resultados del INCORE 2021, que fueron publicados en junio del año pasado. Próximamente ya estaremos lanzando el INCORE 2022, con los resultados cerrados al año 2021. Bueno, este último INCORE del 2021, que tiene resultados o usa datos cerrados al año 2020, nos muestra que entre las regiones que se ubican en el tercio superior, es decir, las más competitivas, todas son regiones que tienen salida hacia el mar, ¿no? Que tienen provincias costeras. Está Lima, bueno, Lima asterisco, nosotros agrupamos a Lima Metropolitana y Callao por su coexistencia como unidad geográfica. Moquegua, Tacna, Arequipa, Ica, regiones que tienen salida hacia el mar del sur del país. Lambayeque, bueno, Lima provincias, y La Libertad, ¿no? Lima provincias que es tanto hacia el norte como hacia el sur. E incluso si continuamos, Tumbes, Lambayeque también son regiones con salida a la costa. Mientras que para las regiones menos competitivas nos encontramos con Ucayali, Amazonas, Pasco, Cajamarca, Huánuco, Puno, Loreto y Huancavelica, que coincidentemente son las regiones que se ubican, son regiones sin salida a la costa, cuyo territorio predominantemente pertenece a las regiones naturales de sierra o selva del país. Entonces ya hay algunas diferencias geográficas que podemos identificar en cuanto al nivel de competitividad de las regiones. Y eso está relacionado de alguna manera con que el mayor desarrollo en general, bueno, no es ningún secreto, lo tienen las regiones de la costa del país. Puede haber una facilidad geográfica para poder conectar diferentes ciudades. Entonces, aquí es importante también pensar en políticas territoriales de acuerdo a la realidad que tiene cada región. Ahora, las brechas que existen en los diferentes pilares son más amplias principalmente en los pilares salud y educación.
donde las regiones que se ubican en el primer lugar, como Lima y Tacna, están muy por encima de las regiones que están en el último lugar. En este caso, Loreto se ubica en el último lugar tanto en el pilar salud como en el pilar educación. Y justamente al haber estas brechas, al ser estas brechas las más amplias en estos aspectos de salud y educación, de alguna manera también están condicionando la generación de capital humano en el largo plazo. Es decir, el nivel de educación, pero no solo educación, sino también qué tan productiva va a poder ser una persona en el largo plazo cuando llegue a una etapa productiva, va a estar condicionada fuertemente por la educación que ha recibido, así como también cómo ha sido su acceso a salud en la infancia, ¿no? Si no ha tenido anemia, si no ha tenido desnutrición, si es una persona que ha estado bien alimentada, que no ha padecido una enfermedad crónica o que llegó a ser crónica por una falta de tratamiento, va a darle las condiciones para poder tener un mejor desarrollo en el largo plazo. Entonces sí preocupa que las mayores brechas o la mayor diferencia entre la región que está en el primer lugar y último lugar esté en estos dos pilares, porque nos habla de que también se está condicionando el desarrollo más hacia el largo plazo. Para hacer un zoom en más o menos qué indicadores son los que se evalúan en estos pilares en el INCORE, he seleccionado algunos cuantos. Se evalúan por pilar entre 6 o 7 indicadores. Acá he hecho una selección de unos 4 solo para darnos una idea. En la parte superior, pintado de verde, tenemos la región que ocupa el primer lugar, pintado de rojo, la región que está en el último lugar, y en celeste, cuál es el promedio nacional. Por ejemplo, tenemos el presupuesto per cápita. ¿Cómo varía el presupuesto con el que cuentan las regiones, los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, en una determinada región, ¿no? Y vemos cuál es la diferencia. Bueno, evidentemente Lima tiene el mayor presupuesto, en parte porque también las entidades del gobierno nacional, muchas de ellas están en Lima, o su sede principal está en Lima, pero hay una gran heterogeneidad y hay regiones que suelen tener un presupuesto mucho mayor que otros. Aquí todavía no estamos viendo ejecución, lo vamos a ver más adelante, pero sino cuál es el presupuesto que tienes disponible para gastar por habitante, ¿no? Y aquí las transferencias juegan un rol importante. Por lo general, las regiones que tienen transferencias procedentes de la minería van a tener un presupuesto mucho más alto, y esto no necesariamente se condice con una mayor o mejor capacidad de ejecución. También lo vamos a ver en las siguientes láminas. En el caso del pilar infraestructura, las regiones más competitivas, en este caso tenemos a Lima Metropolitana, Tacna, Arequipa, son las regiones principalmente de la costa sur, y las regiones más competitivas son Huancavelica, Puno, Huánuco, ¿no? El acceso a internet fijo ha sido súper importante ahora, por ejemplo, para las clases virtuales, para el trabajo virtual también, en el periodo de pandemia, en el periodo de las cuarentenas estrictas. Entonces, el hecho de que las personas, los alumnos, no puedan tener también un acceso a internet fijo, o incluso un acceso a internet móvil, que es otro indicador que también se evalúa dentro de este pilar infraestructura, va a limitar no solamente, en todo caso, el pilar infraestructura como tal, sino también el pilar educación, y cómo se desarrollan educativamente y productivamente en el caso de los trabajadores de las diferentes regiones. Otro indicador que es bastante interesante es el de continuidad del servicio de agua. ¿Por qué? Porque generalmente solemos ver el acceso a agua, el acceso a saneamiento, el acceso a electricidad, que es el primer paso, pero no basta solamente con tener la conexión, sino que esta conexión te provea efectivamente de un servicio que puedas, digamos, abres el caño en un hogar y puedes tener agua la mayor cantidad de horas posibles durante el día, ¿no? Idealmente las 24 horas. Pero vemos que en promedio hay regiones como Loreto, donde en promedio solamente se tiene casi 7 horas al día del servicio de agua. Entonces, y esto sería, digamos, un segundo nivel de análisis, y podemos ir más allá a un tercer nivel de cuál es la calidad de agua que estás recibiendo, ¿no? Si es un agua apta para el consumo humano o no. Pero en todo caso vemos que ni siquiera, en muchos casos, muchas regiones no llegan a tener una continuidad adecuada para poder suplir sus necesidades. Voy pasando un poco más rápido. Tenemos el pilar salud, tenemos indicadores como anemia infantil, en el cual todavía se ubica de manera bastante alta en el país. Tenemos 40% de anemia infantil a nivel nacional. Indicadores como vacunación, cobertura de personal médico, partos institucionales. En el pilar educación, sobre todo el indicador de colegios con acceso a los 3 servicios básicos es sumamente preocupante.
Vemos que poco más de la mitad de los colegios solamente cuenta con acceso a los 3 servicios básicos. Entonces, casi la mitad no está teniendo acceso a unos 3 servicios, ¿no? Sobre todo ahora que se está empezando a retomar cierto nivel de presencialidad, habría que ver cómo afecta esto en verdad la calidad de educación que pueden tener los alumnos. El pilar laboral, fuertemente impactado debido a la pandemia. Y por último, el pilar instituciones. Y aquí me quiero detener un poco porque en parte el desarrollo de las regiones requiere que se cuente con instituciones sólidas y adecuadas que puedan liderar el desarrollo dentro de cada una de las mismas, ¿no? El proceso de descentralización ha significado transferirle mayores competencias a las diferentes entidades del gobierno regional, de los gobiernos locales, bajo esta lógica de que por ser entidades que tienen mayor cercanía con la población, van a conocer también mejor las necesidades y van a poder ejecutar mejor los recursos. Y tiene sentido, ¿no? En un país, además, territorialmente extenso y tan heterogéneo como el país, no tiene mucho sentido que desde Lima se decidan todas las políticas específicas de cada región, de cada territorio. Sin embargo, la transferencia de funciones no ha ido adecuadamente acompañada de un aseguramiento o de garantizar que estas entidades, gobiernos regionales, municipalidades en algunos casos, cuenten con todas las capacidades necesarias para ejecutar adecuadamente los recursos, ¿no? Y de hecho, la ejecución de la inversión pública, que es un indicador que se suele evaluar para ver qué tanto están ejecutando del presupuesto que tienen, llega alrededor del 70% aproximadamente, y es más baja sobre todo en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales. Entonces, aquí hay un espacio, por ejemplo, dentro del pilar instituciones, que puede llevar a mejorar después aspectos en otros pilares del INCORE. Hay otros aspectos que también evaluamos, como la percepción de la gestión pública regional. Junto con percepción de inseguridad, son los 2 únicos indicadores del INCORE en los que estamos evaluando una percepción como tal. Quizás se han dado cuenta en los indicadores anteriores que les he mostrado, todo lo que estamos evaluando son data dura, es decir, no es tanto una percepción, es data tal como el acceso a un servicio específico, cuál es el porcentaje, el nivel de ingreso de los hogares, etc. En este caso de instituciones sí se evalúa la percepción en algunos casos, pero en general con todo esto el INCORE nos puede dar una idea de cómo es la competitividad en las diferentes regiones del país. Ahora, la pandemia evidentemente ha marcado la competitividad hacia abajo. Ha habido indicadores en los cuales se han deteriorado de manera homogénea, o se han deteriorado en todas las regiones del país. Indicadores relacionados en muchos casos con el desarrollo económico, indicadores relacionados con el pilar laboral, y en algunos casos también la vacunación o la asistencia escolar. La vacunación que no estamos hablando de la vacunación contra el COVID-19, sino la vacunación contra menores de 3 años, aquellos que cuentan con vacunas completas para su edad, que también en el 2020 cayó de manera importante en todas las regiones, debido a la saturación del personal de salud, a que las personas pasaron más tiempo en casa y tampoco llevaron a sus hijos a los controles adecuados para poder recibir todas las vacunas. Ahora, no todas las regiones fueron impactadas de manera homogénea, ¿no? Y si bien todas las regiones se perjudicaron, hay regiones que fueron más afectadas. En algunos indicadores, por ejemplo, los relacionados con el gasto e ingreso de los hogares, vemos que son las regiones de la costa norte y además las regiones como Cusco, Arequipa, Madre de Dios, las que fueron más impactadas, ¿no? Esto está relacionado, por ejemplo, en el caso de Cusco, con la caída del sector turismo o con la imposibilidad de que se pueda desarrollar actividades vinculadas al turismo, como en los sectores comercio, servicios, alojamientos y restaurantes, y del cual la economía cusqueña aún no se recupera del todo, ¿no? Ahora, vemos que son 10 regiones las que mejoraron posiciones en el INCORE, 8 las que retrocedieron, otro grupo de regiones no tuvo mayores cambios, y vemos que en el pilar entorno económico y pilar laboral, que son los pilares más impactados por el COVID-19 o por el efecto de la pandemia, fueron 5 de las 8 regiones, 8 regiones descendieron o en el pilar entorno económico o en el pilar laboral. Ahora, 5 de estas 8 regiones descendieron en el pilar entorno económico y 6 descendieron en el pilar laboral. Entonces, en general, estos fueron los pilares más impactados, donde hubo un mayor retroceso en las diferentes regiones del país. Nuevamente se observa, en este caso son las regiones de
de la Sierra Centro, Selva, la región centro-oriente del país, y en la zona sur, Madre de Dios, Cusco, Arequipa. Ahora, nosotros utilizamos en el IPE el INCORE, esta herramienta de competitividad, no solamente como una especie de mapa para poder saber qué región es más y menos competitiva y en qué aspectos es donde se puede mejorar la competitividad de una región, sino también recientemente, bueno, desde el año pasado, hemos iniciado un proceso de acompañamiento con algunas regiones que lo han requerido, es decir, que ellos lo han solicitado, para poder mejorar la competitividad de estas regiones. Es decir, utilizando el INCORE como herramienta, hemos podido identificar cuáles son las principales brechas de competitividad y hemos visto también, en el caso de los gobiernos regionales, cuáles son aquellos indicadores de competitividad que pueden estar más al alcance de los gobiernos regionales, dado su ámbito de competencia, ¿no? Porque evidentemente habrán otros aspectos de la competitividad que no van a poder ser tratados directamente por el gobierno regional o por los gobiernos locales, sino que pueden ser factores más estructurales y que van a requerir otro tipo de enfoque. Entonces, una vez que hemos identificado estas brechas y hemos identificado cuáles son además aquellos ámbitos en los cuales los gobiernos regionales tienen un mayor espacio para poder actuar, hemos establecido algunas metas y algunas acciones de mejora para poder mejorar la competitividad de las regiones. Este es un proceso que actualmente se está llevando a cabo, se hace totalmente ad honorem, es decir, no hay ningún pago de por medio. El objetivo es contribuir con el desarrollo de la competitividad regional para las regiones, para los gobiernos regionales que lo soliciten, que lo requieran y que quieran trabajar con el desarrollo de su competitividad, el desarrollo de la competitividad en sus regiones, ¿no? Entonces, esto lo comento también, es una de las iniciativas importantes que estamos, y bastante gratificantes que estamos desarrollando dentro del IPE. Y con esto quisiera pasar a la última sección de mi presentación, que está más relacionado con lo que les mencioné hace un momento, con el ámbito institucional y con, además, el desarrollo o la ejecución de la inversión pública. En el gráfico de la izquierda vemos que el presupuesto para inversión pública, es decir, para obras de infraestructura como tal, se concentra principalmente en los gobiernos regionales y locales, que son las barras de azul y de rojo, ¿no? Aproximadamente entre el 2009 y 2021 han concentrado alrededor de 2/3 del total de presupuesto para inversión pública. Es decir, los principales responsables aquí de ejecutar la inversión pública son los gobiernos subnacionales, ¿no? El gobierno nacional también tiene 1/3, es un monto significativo, pero principalmente deberíamos estar viendo a los gobiernos subnacionales para poder ver la ejecución. Ahora, a pesar de que el gobierno regional, los gobiernos subnacionales, regional y local, son los que tienen la mayor proporción del presupuesto de inversión pública, son los que menos han ejecutado en este periodo de más de 10 años, ¿no? 12 años. Vemos que el gobierno regional solo ha ejecutado 2/3, los gobiernos locales han ejecutado menos de 2/3, el 62.5%. Entonces, hay un monto importante que año a año se deja de ejecutar. Y esto es presupuesto disponible en las arcas regionales, pero que no se está utilizando adecuadamente. Entonces, aquí está un poco el problema de transferencia de capacidades, pero no se garantiza que estas capacidades, o que se cuente con las capacidades para cumplir estas funciones adecuadamente, luego de la transferencia de funciones. Además, podemos verlo también, o podemos enfocar el tema de los problemas de ejecución desde el punto de vista de cómo se están ejecutando las transferencias por canon y regalías mineras. El canon y las regalías mineras que residen en las regiones en donde se desarrolla justamente la actividad de extracción de metales, se suele ejecutar, se ejecuta la mayor parte del mismo. El problema, más que de que se ejecute o no se ejecute, es cómo se ejecuta. Y no hay una buena medida de la calidad de gasto, del gasto de la inversión pública en general, ni de la calidad del gasto financiado con canon o regalías mineras. Desde el IPE hemos tratado de un poco identificar, y hemos identificado a través del CIAF, del portal de consulta amigable del MEC, que más de la mitad de lo ejecutado entre el 2002 y 2021 y que fue financiado con canon y regalías mineras, se asignó a la partida presupuestaria asignaciones que no resultan en productos, ¿no? Lo que quiere decir que en el momento que se asignó no se tenía claro a qué producto en beneficio de la población iba a ir esta inversión, simplemente se asignó, o quizás iba a alguno que no resultaba directamente un producto, o quizás después se identificó un producto.
pero no se tiene una adecuada planificación sobre en qué se está ejecutando este dinero, ¿no? El hecho de que, bueno, ahora se redujo un poco, estamos hablando de 40%, aproximadamente 2/5 de lo que se ejecuta, no se ha identificado claramente qué brecha va a cerrar, a qué partida presupuestaria es donde está yendo. No, esto a nivel nacional, y en el caso de algunas regiones, estos datos son incluso mayores. ¿No? Revisando los datos un poco más a detalle, se ve que en algunas municipalidades de manera específica, gran parte del presupuesto se va a actividades de mantenimiento, ¿no? Y está bien mantener un estadio, hay que mantener la infraestructura pública porque si no se deteriora, pero surge un poco la duda de si necesariamente esta es la prioridad cuando vemos datos de por ejemplo, el acceso a servicios básicos en un distrito específico es del 50%, es decir, la mitad no tiene acceso, la mitad de las familias no tienen acceso a los 3 servicios básicos. Entonces son algunas preguntas que nos pueden ir dando alguna idea sobre la calidad del gasto de estos recursos. Para no extenderme mucho más en el tiempo, avanzo rápidamente. Este gráfico de la derecha muestra el promedio de transferencias que han recibido las regiones por regalías y canon mineros. Es decir, las regiones que están aquí arriba han recibido más canon y regalías mineras, y esta es la ejecución promedio de la inversión pública. Vemos que en general las regiones que más canon y regalías mineras han recibido en los últimos 10 años también tienen la menor tasa promedio de ejecución de la inversión pública, lo que de alguna manera nos da a entender de que son menos efectivas al ejecutar todos sus recursos. Tienen más recursos, pero no los ejecutan del todo. No vemos esta relación negativa. Pasa cuando estamos evaluando a nivel de regiones, pasa cuando evaluamos también a nivel de provincias. En este caso, dentro de la región Cajamarca, hemos evaluado, cada punto representa un gobierno local, ya sea provincial o distrital. Encontramos la misma relación. Quienes reciben más transferencias anuales por canon y regalías mineras son los que también tienen el menor porcentaje de ejecución de la inversión pública, un periodo largo de tiempo, ¿no? Y dado que no están ejecutando, los que más reciben no ejecutan adecuadamente, o no ejecutan, mejor dicho, todos sus recursos, podría haber espacio también para poder pensar en una transferencia más equitativa y que considere, dentro de lo posible, o dentro de que las posibilidades políticas también lo permitan, no solamente la cercanía al yacimiento minero, sino también las brechas que queremos cerrar en algunos distritos o localidades. El gráfico de la derecha son gráficos para dentro de la provincia de Arequipa, para las distintas municipalidades distritales, y vemos que aquellos distritos, hay unos distritos que tienen nivel de pobreza por encima del 30%, es decir, por encima del promedio nacional, que fue 30% en el 2020, y que reciben un porcentaje de transferencias de canon y regalías mineras relativamente bajo, ¿no? Quizás podría haber un espacio también para mejorar la asignación, para lograr una asignación algo más equitativa, ¿no? Considerando además que los que más reciben no están gastando todo, o no lo están gastando adecuadamente, como les mostré en el slide anterior. Entonces, un poco para cerrar, en realidad con esto cierro, vemos que la falta de ejecución y el hecho de que no se visibilice de alguna manera, por ejemplo, en este caso las ganancias provistas por la minería, llevan también a un incremento de la conflictividad social, que se ha venido incrementando a lo largo de este año. Y hay algunas políticas que en este caso propone la Comisión de Desarrollo Minero Sostenible, pero que se pueden extender además hacia otros ámbitos para poder pensar en cómo mejorar el desarrollo de las regiones. Uno es ausencia de políticas territoriales. El dinero se está ejecutando por ejecutar, se está ejecutando en asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, y en parte porque no se tiene un plan real que articula además a los diferentes niveles de gobierno, que te diga cuáles son principalmente las brechas que queremos atender, ¿no? Cuáles son aquellos servicios básicos que debemos llegar a cubrir en primer lugar. Por otro lado, una débil presencia del Estado, ¿no? En algunas zonas el imperio de la ley, la presencia del Estado de Derecho es muy débil, la poca capacidad para ejecutar adecuadamente las transferencias mineras, débiles mecanismos de solución de disputas y desconfianza en los reguladores, especialmente los ambientales. Entonces, hay algunas causas que, por ejemplo, llevan a la conflictividad minera en este caso, pero que, viéndolo en un panorama más alto, nos pueden también dar una idea de cuáles son algunos aspectos que debemos ir atacando para mejorar el proceso de descentralización. Yo me quedaría con 2 puntos. Uno, políticas de desarrollo territorial, algunos planes de desarrollo donde se identifiquen las brechas específicamente, qué es lo que queremos atacar,
quizás para hacerlo vinculantes, incluso, por ejemplo, en el caso del canon de irregularidades mineras, que está bien, lo ejecuta cierto distrito, cierta municipalidad, pero podríamos ver que primero se priorice en tratar de ejecutar para cerrar ciertas brechas, es decir, ok, al menos prioriza el 40% para acceso a servicios básicos. Al menos hasta llegar a cierto umbral, ¿no? Hasta que al menos el 90% de la población tenga acceso ya a todos los servicios básicos. Después se puede ir quizás dejando un mayor porcentaje para libre disponibilidad, pero tratar de orientar el desarrollo, que no sea simplemente ejecutar por ejecutar. Y tratar de mejorar también los mecanismos de transparencia, ¿no? Poder quizás hacer un mejor seguimiento de esta ejecución de los recursos, y para esto se requiere también mejorar la institucionalidad política dentro de cada una de las regiones y dentro de cada uno de los gobiernos regionales, que es la otra gran reforma pendiente, la reforma política del país. Bueno, con eso acabo la presentación y muchas gracias. Quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias, estimado Fernando González Tinoco. A continuación vamos a dar inicio a nuestra ya acostumbrada rueda de preguntas, para lo cual contamos con la primera pregunta del día para la doctora Silvana, que es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia específica entre la regionalización y la descentralización? Que aparentemente son cosas distintas y creemos que es lo mismo. Bueno, cuando se habla de descentralización y regionalización, prácticamente se puede tomar de alguna forma como, o sea, son parecidos en cuanto al concepto, porque la descentralización es precisamente esa transferencia de funciones, competencias a entidades de niveles intermedios, inferiores de gobierno, ¿no? Gobierno regional y locales. Pero la regionalización ya tiene una connotación mucho más interesante en cuanto a la conformación de entidades regionales, que precisamente ahí viene el tema de formar una región en sí, va más allá de simplemente utilizar la demarcación que existe política administrativa del país, sino ya implica la región que debería estar enmarcada en una lógica de desarrollo de un territorio determinado. Entonces, ya es un concepto que va un poco más allá, es decir, cuando hablamos de descentralización, estamos hablando de desarrollar un proceso de regionalización, desarrollo territorial, pero la regionalización ya es un poco más fina para poder definir o lo que está detrás, ¿no? Que es el concepto de desarrollo de ese territorio que puede estar más allá de la delimitación política administrativa. Es un poco la idea, espero que se haya entendido. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son las dimensiones reales del proceso de descentralización en nuestro país? Y en todo caso, ¿qué modelo nosotros podríamos aspirar a imitar, ¿no? ¿Respondo también o Fernando? Sí, para usted, okay, Silvana. A ver, siempre, bueno, en la política pública nunca hay una receta, nunca se puede tomar una receta específica en ningún tipo de política, es decir, las políticas que pueden haber favorecido a un país o un ejemplo, una experiencia específica, no necesariamente van a ser las mejores aplicadas acá, ¿no? Un ejemplo muy chiquito, se habla, por ejemplo, de la economía del bienestar aplicado en los países nórdicos, en los modelos nórdicos, donde implica pues una mayor intervención del Estado, un mayor gasto público, provisión, pero no estamos seguros que eso pueda ser lo más adecuado en este caso. Entonces, creo que tenemos que desarrollar un modelo único sobre la base de nuestras propias características, y eso es el proceso complicado, precisamente, que no podemos llegar a establecer todavía, ¿no? Me olvidé, perdón, de la primera pregunta. Creo que hiciste dos. No, era específicamente una, ¿no? Como usted lo mencionó, ¿no? ¿Qué modelos podríamos imitar? Ya nos lo dejó claro, que no hay una receta única. Al igual que con los proyectos de ley, ¿no? Muchas veces hay ciudadanos que dicen, ay, pero ¿por qué no copiamos proyectos de ley de otros países, ¿no? Y finalmente es lo que usted acaba de mencionar, no hay una receta única. De repente, Fernando González quiere mencionar algo sobre ello también. Bueno, coincido con el punto de que no hay una receta única. En realidad, muchas veces se puede ver algo exitoso en alguna otra parte del mundo. Habría que ver qué factores son los que de pronto han jugado ahí para que esto pueda funcionar, y hay que ver hasta qué punto se puede extrapolar a la realidad del país, ¿no? Qué cosas funcionan, qué han funcionado
podrían funcionar aquí o no. Y para eso hay que entender no solamente se hizo A y pasó B, sino cuáles son aquellos mecanismos por los que determinada política llevó a estos resultados deseados. Y ver si es que esos factores que han permitido que la política se transforme de pronto en un resultado se cumplen también en otras realidades, en otras condiciones. Entonces, para eso es importante también tener claro cuál es, digamos, el fundamento teórico que está detrás, y no solamente se trata de evaluar como que se hizo esto y pasó esto, porque pueden pasar muchas cosas de por medio que no nos damos cuenta. Claro. Tenemos la siguiente pregunta justamente para Fernando González, y es: ¿cómo se manifiesta la descentralización en la economía del país? Bueno, justamente hace unos días estaba revisando cómo habían crecido las regiones del país frente al 2019, es decir, el 2021, al cierre del 2021, cómo se ubicó su economía frente a lo que se ubicó al cierre del 2019, después de todo el año de pandemia, la caída y el rebote. Y es bastante interesante, además de ver la gran heterogeneidad que hay entre las diferentes regiones, como por ejemplo Lima representa más de un tercio, en realidad casi la mitad, de la economía de todo el país. Entonces, en verdad, pueden haber muchas regiones que han caído y algunas regiones que han crecido bastante, pero finalmente el resultado de Lima Metropolitana y el Callao, agrupándolo, va a demarcar de alguna manera como el resultado a nivel global del PBI. Entonces, en cambio, hay regiones que son muy pequeñitas en términos del tamaño de su economía, y a pesar de que puedan crecer un montón o caer un montón un año específico, el impacto que van a tener en realidad va a ser no tan fuerte en términos agregados. Entonces, esa gran diferencia que hay entre el tamaño que puede tener una región, en este caso Lima en principio, y después de Lima son unas 5 regiones que también tienen un tamaño mediano, y después todas las demás son bastante pequeñas, nos habla también de las diferencias que hay entre las diferentes regiones del país, ¿no? Entonces, habría que tener en cuenta de que, nuevamente, hay regiones que quizás van a depender mucho de una industria en específica, y el hecho de ser pequeñas las hace más dependientes de alguna industria en específica, y hay otras regiones más grandes que van a tener también una economía más diversificada. Entonces, el hecho de que todo se concentre, o gran parte de los servicios se concentre, por ejemplo, en Lima, hace que finalmente lo que pasa en esta región va a terminar influyendo de manera muy fuerte en el resultado a nivel nacional. Excelente, Fernando González. Tenemos a nuestro jefe del área de educación ciudadana, el doctor Jimmy Reinaga, que también quiere hacer una pregunta. Adelante, doctor. Gracias, Vanessa. Yo quiero abusar un poco de mi posición, pero básicamente sorprendido por un dato que nos alcanza Fernando González en sus estadísticas realmente reveladoras, y bueno, quiero aprovechar para hacerle la pregunta a los dos. El hecho concreto que suscita mi pregunta es casi un tercio del presupuesto se devuelve por falta de ejecución. Y no entendí bien si es el 60% del canon que se devuelve, es decir, se ejecuta el 40-60% de las regalías, que es altamente, es una cantidad increíble que se devuelve a las arcas, que no se pueden ejecutar, y que, bueno, pues si vemos que eso se traduce en obras, en acciones políticas, en distritos pequeños, definitivamente va a redundar tremendamente en la calidad de vida de muchos distritos, ¿no? Alguna vez hicimos un cálculo de cuántos distritos a nivel nacional tenían los índices superiores al 80% de pobreza y de pobreza extrema, ¿no? Había muchísimos distritos, aproximadamente 300, ¿no? Algo así. No estoy hablando de una data de hace 10 años, 20 años, perdón, no sé cómo estará ahora. Pero bueno, el solo hecho de introducir en esta población estos recursos definitivamente cambiaría sustancial las condiciones de vida de los miembros de esos distritos. Mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Qué está pasando? Si bien es cierto, ya hay presupuesto, ya hay un marco institucional, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando
para que no puedan traducirse en políticas públicas efectivas que se traduzcan en salud, en educación, básicamente en esos indicadores que tienen que ver con necesidades básicas, ¿no? Y quizás infraestructura, electricidad, etcétera. ¿Qué está fallando? ¿Qué está mal? ¿No? No quiero pensar, no quiero recoger lo que alguno participante dijo ahí en el chat, de que ha fracasado la regionalización. Yo prefiero pensar como dice Silvana, ¿no? Estamos a la mitad. Es decir, estamos con regiones importadas, con gobiernos regionales, perdón, importadas, pero no que llegan a ser no llegan a tener esa condición o esa dimensión de gobierno regional, ¿no? Gracias y disculpen la discusión. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero, para hacer algunas precisiones, respecto al dato de inversión pública, alrededor del 70% es lo que se ejecuta, es decir, el 30% no se está ejecutando. Esto es el promedio entre el 2009 y 2021. Eso es el dinero que se tiene disponible para ejecutar obras públicas, puentes, carreteras, construcción de colegios, hospitales, etc. Esto es diferente a las transferencias por canon y regalías mineras, ¿no? En este caso, las transferencias, cuando comparamos el total que se ha transferido en el portal de transferencias del MEF versus lo que se viene ejecutando, sí vemos que coinciden los números. Es decir, se está ejecutando la mayor parte o casi la totalidad de lo que se viene transfiriendo en cuanto al canon y regalías mineras. Lo que sucede es que muchas veces no se ejecuta adecuadamente y no se ejecuta en atención a las necesidades que tiene la población. Y aquí el dato que mostraba era que más de la mitad de lo que se viene ejecutando financiado con canon y regalías mineras fue a una partida presupuestaria que se llama asignaciones presupuestarias que no resultan en productos. Entonces, no se ha identificado claramente qué producto, qué beneficio, cuál es el objetivo de este dinero financiado con canon y regalías y que se está ejecutando, pero no se identifica claramente cuál es el beneficio, cuál es el producto que se quiere atender, ¿no? Y cuando vemos un poco más de detalle, en algunos casos son actividades de mantenimiento, en algunos otros casos son algunas consultorías que se contratan, y habría que ver si eso también es finalmente legal o no, porque el canon debe destinarse además a inversión productiva, a inversión pública, ¿no? Pero bueno, esos son los datos que nos muestran el portal de consulta amigable del MEF. Entonces, hay una ejecución del canon, pero la ejecución parece no ser la más adecuada. Y cuando hacemos además la relación entre lo que se ejecuta en general de inversión pública y el promedio de transferencias, vemos que quienes más transferencias reciben ejecutan menos porcentaje de su presupuesto para inversión pública. Entonces parece que los que más reciben, los que más dinero tienen disponible, también son los que menos están ejecutando en cuanto a inversión pública, como porcentaje. Ahora, ¿por qué no se ejecuta adecuadamente? Bueno, por un lado, hay que tener en cuenta de que la decisión de a qué asignar el presupuesto disponible también puede ser una decisión política, ¿no? Algunas veces puede ser más espectacular construir un estadio en una localidad, construir de pronto un gran coliseo, más vistoso, además considerando que este beneficio se ve ahora en el corto plazo, mientras que, por ejemplo, si vamos quizás es menos vistoso, y aquí estoy especulando un poco, empezar a poner, no sé, líneas de distribución de agua dentro del mismo distrito, además en diferentes zonas que quizás son súper alejadas una de otras, y no va a tener el mismo impacto, digamos, visual, el mismo impacto político. Ahora, esto no significa que uno más bien sea un mejor gasto que el otro. Yo creo, y bueno, esto es una propuesta personal, que podría haber un espacio para poder limitar un poco o restringir, como lo mencioné, el uso del canon en el sentido de que primero cerremos necesidades básicas y una vez que se han cerrado necesidades básicas a partir de cierto umbral, ya poder generar una mayor disponibilidad hacia un gasto, digamos, más de libre disponibilidad en parques, jardines, que también es importante, ¿no? Pero habría que priorizar. Esto por un lado, y lo otro es tener un plan de desarrollo de mediano y largo plazo, ¿no? Muchas veces no hay un plan claro y además un plan que articula los diferentes niveles de gobierno que nos pueda mostrar una ruta de desarrollo. Y finalmente, que el plan sea hasta cierto punto, que no quede en papel, sino que sea un plan, lograr algún mecanismo para poder
digamos, asegurar que se van a ejecutar o que se va a llegar a ciertos hitos, a ciertas metas. Ya sea condicionando con presupuesto o, como mencioné en el caso del canon, que a partir de cierta meta de poder cubrir brechas, necesidades básicas, recién puede haber también una ejecución de mayor de libre disponibilidad. Yo quería complementar, perdón, justo de lo que está comentando Fernando, es un tema fascinante el tema del canon, pero ahí hay una precisión, ¿no? En lo que se recibe del canon, en el caso, lo que no se utiliza del canon, no se devuelve al Estado, curiosamente, porque como son recursos determinados, son asignados por ley y se quedan en las cuentas de cada una de las entidades como saldo de balance. Entonces, ahí es un tema importante, ¿no? Ahora, no podemos tampoco culpar porque la asignación del canon de por sí puede estar mal diseñada, en el sentido de que, digamos, imaginemos un distrito que puede estar pensando, que puede estar recibiendo, digamos, un presupuesto de 5 millones, 10 millones, y que de repente, en un momento donde empezó a explotar el recurso, digamos, en Apurímac, ahora recibe 50, 80, 100 millones, entonces para una población pues de 10.000 personas o 5.000 personas. Ahí hay que tener en cuenta también es cómo manejar este presupuesto de manera tan acelerada, sabiendo que en la gestión pública peruana tenemos el síndrome de la política pública miope, donde a todo nivel de gobierno, eso no podemos culpar a gobiernos generales y locales, sino en todo nivel de gobierno la política pública mira solamente en sus zapatos, no mira más allá. Digamos, por ejemplo, ¿no? En un momento estaba analizando unos proyectos de inversión en Piura, donde Catacaos veía construcción de un colegio, 5 millones, perdón, ni siquiera construcción, mantenimiento, reparación, 5 millones. Por acá otro colegio, en el mismo Catacaos, 8 millones, sí, 3 millones, 5 millones, 15 millones. Entonces, ¿en qué momento alguien se pone a pensar y dice, ok, para todos esos colegios, para y pensemos bien, ¿por qué no hacemos un colegio de mayor magnitud, o dos, dependiendo de la densidad, la superficie, etcétera, para hacer un gran colegio que puede salir mucho más eficiente y puede tener mucho más impacto social? Entonces, este tema de la miopía que existe en la política pública es prácticamente uno de los problemas más severos para la eficiencia del gasto público. Y para eso se ha trabajado una serie de alternativas, incluso se ha pensado también temas de estabilización, fondo de estabilización del canon, donde tú puedas permitir, digamos, tienes un monto, digamos, del canon, donde podría recibir 100 millones, pero bueno, vas a recibir 10 millones y el exceso se va a guardar y se va a entregar cuando los precios, digamos, se va a activar cuando los precios empiecen a bajar, de manera que tú puedas tener un recurso estable durante 10, 15, 20 años y no sea tan volátil, y eso te permite planificar y poder cerrar las brechas con gradualidad. En fin, es decir, políticas hay, ¿se puede repensar? Sí se puede repensar, pero hay un tema sí que queda claro y que yo no sé cómo se puede, o que queda pendiente y no sé cómo se podría resolver, que las transferencias como están diseñadas del canon sí generan una serie de desigualdades. Tenemos distritos que van a recibir muchos millones y otros distritos al costado que reciben casi nada o nada. Entonces, ese es un tema también que tiene digamos, políticamente es muy complicado hacer ese tipo de cambios, ¿no? Pero bueno, en fin, como digo, el canon es un tema fascinante también. Uno puede quedarse también hablando 1000 horas y terminar pues mañana. Justamente con respecto a lo que han mencionado sobre el canon y la distribución que hay en nuestro país sobre este tema tan importante, hay una pregunta al respecto, ¿no? Que es, si según la Constitución el subsuelo y sus riquezas son de todos los peruanos, ¿por qué el canon minero, por ejemplo, es pagado solo a la región en donde se encuentra el lugar de extracción? Lo mismo, por ejemplo, con el Callao, ¿no? Y el ingreso por el tema del correo, aeropuerto. ¿Qué haría falta en todo caso para el canon sea distribuido entre todos los peruanos? ¿Esto podría ser incluso calificado como una descentralización también o no? Qué hermosa pregunta. Permítame responder un poquito esta parte porque en realidad muy, muy bonita pregunta. Hay un tema interesante respecto al tema a la naturaleza del canon, ¿no? Javier Arellano Yanguas es un español que mucho estudia el tema del Perú. Hablaba de la herencia histórica la naturaleza de herencia histórica que tiene el canon. Entonces, ¿qué significa? Veámoslo como un tema hay un recurso que es un potencial productivo que tiene una zona. Yo te voy a extraer este recurso, lo voy a extraer debajo de tu subsuelo, te voy a quitar ese capital. A cambio, yo te tengo que entregar otro capital, porque te estoy quitando un capital, tengo que darte otro para que tú puedas mantener o aumentar tu capacidad productiva como sociedad. Entonces yo te quito un recurso que es oro y te entrego otro. La idea del canon es precisamente que
esos recursos se gasten en gasto de inversión, en proyecto de infraestructura, para que con una carretera, un colegio, un hospital, las personas de ese territorio pueden tener un mayor potencial para generar mayores ingresos en el futuro. Esa es la idea teórica. Ahora, ¿cuál es el límite? Digamos, ¿a quién estás quitando el recurso? ¿Al distrito, a la provincia, al departamento, a todo el país? Esa es una discusión que teórica, a nivel teórico, a nivel práctico, no se llega a un consenso, no se llega a un acuerdo. Entonces, es una pregunta bonita, interesante, porque no hay respuesta finalmente. Ahí quisiera complementar con algunos cuantos apuntes. En primer lugar, diferenciar canon y regalías mineras. Si bien todo regresa a la región, el canon en realidad es un porcentaje del impuesto a la renta que regresa a la región. En parte, su justificación también responde a fines hasta cierto punto políticos, porque es como podemos minimizar la conflictividad social, lograr generar una mayor legitimidad de la actividad minera. A diferencia de las regalías son por su mismo concepto, su naturaleza, vienen a retribuir por este recurso que se está extrayendo de la tierra y es por el cual se está dando esta compensación, denominada regalías. Son las regalías mineras, como también hay regalías petroleras, regalías pesqueras, etc. Entonces son dos conceptos teóricamente diferentes, igual, y si bien finalmente llegan hacia los gobiernos regionales locales y se van a gastar en inversión pública principalmente. Por otro lado, coincido con Silvana en que es una discusión a quién se le está quitando el recurso, porque, el recurso viene de una región específica donde se extraen los minerales. Sin embargo, también las generalidades negativas que en algunos casos puede generar la actividad minera no van a afectar solamente a esta región, y lo vemos en el caso de las Bambas. Las Bambas operan a Apurímac, pero todo el corredor minero pasa por Cusco. Y pasa por Cusco y va a generar, polvo, levantamiento de polvo en algunas zonas donde antes estaban comunidades que no convivían con la minería. Entonces también se podría pensar, y nuevamente son ideas que se estamos soltando justamente en este ambiente de discusión, de conversación, en pensar que no solamente debería distribuirse exclusivamente en la zona donde se produce el mineral, sino en toda la zona que está relacionada con la exportación del mineral, ¿no? Dado que esto finalmente suele exportarse. Entonces, con toda aquella zona que de alguna manera está relacionada con este proceso de exportación. Eso por un lado, y por otro lado también pensar de que podría haber una mayor equidad en la distribución, ¿no? Hay regiones muy pobres que reciben muy poco canon, y hay regiones que reciben un montón de canon y que no lo ejecutan del todo. Solamente para dar esas precisiones. Excelente, muchísimas gracias. Creo que este es un tema que a todos los peruanos nos interesa, ¿no? Saber cuánto recibe nuestro país por el canon minero y cómo se está invirtiendo en nuestras regiones, ¿no? Cómo se está efectuando la distribución y qué tanto de porcentaje de ese dinero se está gastando de manera eficiente y eficaz en cada región, ¿no? Nuestro país todavía tiene una brecha muy amplia en cuanto a temas de infraestructura, sobre todo, ¿no? En la educación vemos colegios que no están con las instalaciones adecuadas para nuestros niños, y esa es una pregunta que muchas veces las madres y los padres de familia se hacen a diario, y escuchar este tema tan importante el día de hoy creo que a todos nos acerca un poquito más a esa realidad que nos falta aún por conocer. Muchísimas gracias Silvana Huanqui, muchísimas gracias Fernando González, y a continuación quiero dar pase a la señorita Isabel Manrique, especialista del área de educación ciudadana, para el cierre de esta sesión. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, en nombre del programa Martes Democrático, quiero agradecer a nuestros dos expositores, al economista Silvana Huanqui y al economista Fernando González, especialistas en la materia. Ha sido muy ilustrante toda su exposición. Quiero agradecer a todos los participantes que han estado de inicio a fin durante la exposición. Nos quedamos importantes lecciones. No quiero dejar pasar también la oportunidad de extender el saludo y el agradecimiento de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, la congresista Lady Camones Soriano, y del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, el doctor Jorge González. Y bueno, me quedo con 3 reflexiones importantes de toda la exposición. La primera, que el reto más importante y el propósito más importante de la descentralización es lograr que cada ciudadano en el país, no importa en qué parte esté, logre desarrollar y concretar su proyecto de vida en iguales condiciones
que cualquier otro que puede estar, por ejemplo, en la capital, ¿no? Las oportunidades, que todos podamos tener las mismas oportunidades, es uno de los objetivos que tiene la descentralización. Lo segundo es que no tenemos un problema de presupuesto en las regiones, ¿no? Tenemos un problema de ejecución de estos presupuestos y esto está sujeto directamente a la voluntad política. Por ello es muy importante, ¿no?, los procesos de elecciones, tener mejores candidatos y tener también ciudadanos más preparados, más conscientes al momento de elegir a sus representantes. Finalmente, y de lo que hemos hablado, y de lo que se ha hablado en ambas exposiciones, es la reforma política para lograr las reformas, valga la redundancia, que se requieren para tener un proceso más exitoso de descentralización. Y esta reforma política también requiere de una nueva clase política que necesita también un impulso ciudadano. Muchas gracias a todos por participar. Son bienvenidos a este portal. Pueden encontrar toda nuestra programación y todos los programas que venimos desarrollando desde la oficina de nuestra página web. Y hasta el próximo martes. Gracias, gracias a todos. Por favor, no se olviden de ingresar cada martes a acompañarnos con nuevos temas de interés nacional. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias ahí. Prendemos la camarita, por favor, las sonrisas, una sonrisa Colino. Si no me permiten.